y compañeros, queremos informarles que una vez más estamos aquí planteando una propuesta de solución real a los problemas que padece la población, a los problemas que específicamente en este caso padecen los derechohabientes del Infonavit. Y tenemos que recordar la historia, porque el Infonavit es una institución que está fundada a partir del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, que en su fracción 12 señala claramente que se debe de constituir un fondo para la vivienda de los trabajadores, y este fondo es producto ¿de qué? De la aportación patronal que se da, pero conforme al salario base de los trabajadores. Esta aportación tiene una relación con el 5% del salario base de los trabajadores. Por lo tanto, es un fondo que debe de tener un carácter social, porque son recursos producto del trabajo, del esfuerzo de millones de mexicanos en este país. Por tal motivo, no pueden servir para la usura, por tal motivo no pueden servir para hacer negocio, deben de servir para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. Y también el artículo 123 señala que con este fondo se debe de contar con lo necesario para poder proveer de créditos suficientes y baratos. Óigase bien, suficientes y baratos. ¿Son suficientes y son baratos? Pregunto. No. Bueno, por eso estamos luchando por defender lo que marca ahí directamente la Constitución Política, porque con este fondo, para que haya créditos suficientes y baratos, se deben de construir viviendas, también lo dice el artículo 123, cómodas e higiénicas. Preguntamos, ¿son cómodas e higiénicas? No. Bueno, pues es justa nuestra lucha, sí, ¿verdad? Es justo el trabajo que estamos haciendo. Sí. Por ello es que nos estamos organizando, por ello es que hemos venido peleando, porque consideramos que el hecho de que se haya vendido la cartera vencida a dos empresas transnacionales en el año 2006 a menos del 10%, 20% de su valor, no es justo tampoco, porque no es posible que mientras que a los trabajadores se les está pidiendo una cantidad muy grande de recursos, 300,000, 700,000 pesos, a las empresas que tienen los recursos económicos, como son Scrap 2 y Capmar, filiales de empresas transnacionales, como es el caso de Citibank, de Citigroup o el caso de General Motors, se les están vendiendo a 20,000 pesos la vivienda que ustedes necesitan. Yo también pregunto, ¿quién quiere una vivienda de 20,000 pesos? Todos queremos una vivienda de 20,000 pesos. Sin embargo, lo que sucedió fue que compraron estas viviendas a 20,000 pesos y las intentan revender, sino que arrebatarle a la gente su patrimonio, pero las intentan revender en 700,000 pesos. Es una cantidad exorbitante. Las viviendas de ninguna manera cuestan eso, y todavía se atreven a decir que hacen un gran descuento del 50% y que 350,000 pesos, sin importarles lo que pagaron con anterioridad. Es decir, no les importan las quitas. Aquí mismo un compañero ahorita denunciaba, se acercaba a mí y me decía, ¿por qué me están vendiendo otra vez la vivienda en 200,000 pesos si la vivienda no vale eso y yo ya pagué por lo menos 100,000 pesos? ¿Por qué razón? Porque hay una política económica que no busca satisfacer las necesidades esenciales de la familia, sino es una política económica que busca satisfacer a grandes empresarios, a las 30 familias más poderosas en
el presidente del empleo. Ya vimos que el único empleo es el empleo de la fuerza pública para reprimir a la gente, que desafortunadamente ahora con tanto crimen que hay, se dicen que el único empleo que se realiza en este país, el único negocio que prospera, no nada más es el narcotráfico, sino también el de las funerarias, porque ya hay más de 30,000 muertos a causa de esta guerra que ha emprendido Felipe Calderón en México. Por ello, debemos de organizarnos, como bien se ha dicho aquí, debemos de cambiar las cosas de fondo, debemos de transformarlas de raíz, porque se tiene que tomar el poder para poder resolver todos los conflictos que hay aquí y que se tenga una orientación social de las políticas que se siguen y no continuar siendo obedientes con los mandatos de Washington, porque el consenso de Washington señala que debe de reducirse el gasto social. Desde los años 80, de finales de los 80, han venido planteando eso y México ha seguido al pie de la letra con todos estos mandatos. Por eso la política habitacional del Infonavit no obedece directamente a lo que marca nuestra Constitución política mexicana. Pero finalmente, a partir de todos estos juicios, a partir de los amparos, después de que llegó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia, lo que ha sucedido es que han aceptado las recompras. ¿Qué son las recompras? Que lo que se vendió a Scrap y a Capmar, que consideramos que es ilegal, el Infonavit lo recompra para que sea otra vez el dueño de la cartera y tenga esta relación directa con los derechohabientes. Sin embargo, a partir de estos acuerdos ha sido muy lenta la recompra. Se tienen acuerdos directamente desde el Consejo de Administración y se tienen reuniones que se han realizado directamente con el director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, donde dicen que sí a la recompra, que porque esto es justo para los trabajadores, ya que los trabajadores firmaron el contrato con el Infonavit, no firmaron el contrato con General Motors ni con ninguna otra transnacional, y el trabajador pierde sus derechos al venderse esta cartera a otra empresa, porque ese no es el patrón tampoco, y por lo tanto, si uno se jubila, si uno tiene alguna discapacidad, no aplica ningún derecho de los que consagra la Constitución y por lo tanto hay una violación flagrante a la Constitución. Estas recompras se tienen que dar, ese es el acuerdo. Por lo tanto, tenemos que luchar para que esto sea una realidad. Por esa razón es que traemos un proyecto, una propuesta que estamos haciendo de lineamientos para que se realicen esas recompras, para que cumplan con su palabra. Hace unos momentos, cuando veníamos entrando, Víctor Manuel Borrás, el director del Infonavit, nos encontró y le entregamos la propuesta de recompra, la propuesta de circular para que se cumpla con ella. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir un trabajador que se encuentra en esta situación, que su vivienda se la vendieron a la transnacional y quiere que se recompre el crédito por parte del Infonavit? ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador? Todas estas cuestiones vienen aquí. ¿Qué debe de hacer la organización social? Porque a veces nos dicen, sí, ya está la recompra, pero resulta que ¿qué pasó? Que ya vendieron la vivienda los de Scrap, los de Capmar a un tercero, y entonces, ¿cómo es posible que se tengan que quedar chiflando en la loma los trabajadores, nada más viendo pasar su vivienda de una mano a otra? Esto es incorrecto, esto es ilegal, y nosotros lo que estamos planteando es cuál es la forma mediante la cual se pueden resolver esta serie de conflictos y cómo normar estas visitas que hacen los despachos jurídicos cuando se está planteando este aspecto de la recompra. Esas son las propuestas que nosotros traemos en este proyecto de circular, que nosotros también, valga la redundancia, se los vamos a circular, se los vamos a dar para que vean por qué es por lo que estamos peleando, cuáles son las propuestas que tenemos que hacer, cuáles son los compromisos que se deben de asumir por
por parte de la institución para que se realicen estas recompras, porque estamos en contra de la usura. Quiero decirles que la usura está tipificada en el Código Penal Federal y que en el Código Penal Federal se señala cuáles son estas características, y nosotros consideramos que no tiene otro nombre el hecho de que le vendan a 20,000 pesos, que después incluso recompren a 60,000 y le quieran vender de parte del Infonavit al trabajador a más de 300,000. ¿Y qué decir del caso de Scrap y de Capmar, que ellos siempre acaban ganando? Compraron a 20,000 y venden a 60,000 de nueva cuenta al Infonavit. ¿Y qué sucede? Que además, como aquí se señala, sin pagar impuestos. Lo que nosotros pedimos es justicia, justicia para los trabajadores, porque ahora que se celebra el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como mexicanos, como mexicanas, reivindicamos una vez más que la vivienda es un derecho humano, que si no tenemos derecho a nuestra vivienda, no tenemos un espacio donde descansar, no tenemos un espacio donde podernos alimentar, no tenemos un espacio donde puedan jugar nuestros hijos, no tenemos un espacio donde amar, no tenemos un espacio donde soñar. Por eso sabemos, estamos convencidos que la vivienda es el derecho más importante que tenemos los mexicanos, y que por eso vamos a seguir luchando y que no vamos a permitir que se nos esté arrebatando nuestro sueño, que no vamos a permitir que, además de quedarnos sin empleo, sin derecho a la salud, sin derecho a la alimentación, también nos quedemos sin vivienda. Que por eso siempre hemos señalado que desde la casa, desde la lucha que hacemos en nuestro hogar, que hogar viene de hoguera, es desde donde empezamos a trabajar por la democracia, para la transformación de nuestro país. Por eso los invitamos a seguir luchando y por eso les invitamos a seguir defendiendo nuestra vivienda. Siempre hemos dicho, la defensa de la patria empieza por nuestra casa. Muchas gracias.